cordial saludo. Mi nombre es Tomás Espinosa, inscrito al SEAD Valledupar, cursando el programa Licenciatura en Matemáticas. Voy a realizar una entrevista semiestructurada con el objetivo de indagar acerca de la metodología y estrategias didácticas implementadas por el profesional de la educación. En este momento voy a entrevistar a la docente Sandra Quiroz. Ella pertenece como profesora, como maestra en la institución educativa Nelson Mandela de la ciudad de Valledupar. Profesora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Tomás. Mucho gusto de estar presente en esta entrevista. Las siguientes preguntas, como dijimos, es con el objetivo de indagar acerca de la metodología y estrategias didácticas implementadas a usted como docente dentro de la institución educativa. Las preguntas que le voy a realizar van a ser 15 y las cuales la vamos a ir desarrollando una a una con el transcurso del tiempo. La primera pregunta es, dice, teniendo en cuenta los factores sociales, tecnológicos, económicos y ambientales en nuestro país, ¿qué objetivos tendría la educación actualmente? Bueno, teniendo en cuenta los factores que ustedes me mencionan, los factores sociales, económicos, ambientales y tecnológicos, la educación tendría un enfoque hacia el desarrollo de estos aspectos, donde la pedagogía juega un papel muy importante en la educación para la transformación social y contribuyendo al progreso cultural, al tener en cuenta también las necesidades y beneficios de la comunidad, ya que con la educación no solamente es la adquisición de conocimientos, sino más bien el conocimiento llevado a la práctica. Esto quiere decir que una persona puede tener muchos conocimientos, pero si no los lleva a la práctica, la verdad, el conocimiento no sería significativo. Es necesario que la educación tenga un papel fundamental en la práctica y en la construcción de la sociedad. Pregunta número 2. ¿Qué rol juega el docente en la transformación de la sociedad? Bueno, el docente, para tener un rol como eje transformador, como lo menciona la pregunta, debe ser un orientador, líder de un proceso de enseñanza, teniendo en cuenta las necesidades de su contexto. Partiendo de ello, se realiza un análisis crítico y también se proyectan ciertas soluciones o ciertas posiciones a diferentes situaciones de la comunidad. Cuando se habla de transformación, se tienen en cuenta aspectos como son la cultura, el medio ambiente y el auge que tenemos en este momento en lo tecnológico. Todos estos fundamentos o estos aspectos se llevan a cabo de la mano con una articulación para lograr una transformación social. Tercera pregunta. ¿Qué perfil tendrá el docente que asuma los retos de la actividad educativa actual? Bueno, esta pregunta va muy relacionada con la anterior, ¿no? El perfil que tendría un docente para llevar a cabo los retos de la sociedad sería una persona crítica, constructiva, líder, motivadora e innovadora ante los diferentes procesos de enseñanza y sobre todo que tenga la capacidad de enfrentar diferentes dificultades como también la resiliencia, la adaptación y sobre todo siempre estar en continua capacitación. Cuarta pregunta. ¿Qué impacto genera la formación de las personas en la sociedad? Bueno, partiendo que la persona hace parte de una sociedad, en la construcción de su educación personal generaría un impacto ya sea positivo o negativo, dependiendo de la formación que este individuo tenga. Por ejemplo, la familia se constituye por una parte
muy importante, primordial de la comunidad y por ende de una sociedad. Si los integrantes de este núcleo familiar tienen una formación catalogada como excelente o muy buena, obviamente esto va a impactar de forma positiva a la comunidad. Pregunta número 5. ¿Cuál es la estructura de la planeación de su clase? Bueno, en cuanto a la estructura de la planeación de mi clase, las llevo de la siguiente forma. Su estructura consta de 3 partes, que son el inicio, el desarrollo de la temática y la finalización de la clase. En el inicio es donde se plantea y diseña la motivación del estudiante y se tiene en cuenta actividades de saberes previos. Ya para la segunda fase del diseño de clase está el desarrollo de la misma. Se aborda la temática de estudio y se diseña una metodología para la enseñanza de los contenidos que se llevan a cabo. Y en cuanto a la finalización de la clase, se realiza una socialización de dudas e inquietudes que se den a lo largo de estos aprendizajes y también se conlleva talleres, actividades que refuercen los conocimientos que se trabajan en la clase. De igual forma, también se da a conocer una retroalimentación para dichas actividades. ¿En qué momento de su clase usted considera que es puntual para lograr el aprendizaje de sus estudiantes? Bueno, el momento que considero que es fundamental para que se logre el aprendizaje en mis estudiantes será en el momento inicial de la clase, donde se da lugar la motivación y es aquí donde los estudiantes, ¿cierto? Ponen de evidencia sus saberes previos y con base en eso también se enfoca una nueva temática de estudio. No solamente es tener en cuenta las temáticas como tal, sino que se desarrollan también a partir de esos saberes previos y la motivación que el estudiante genere frente a la nueva temática de estudio. ¿Cuál es la importancia que tiene la planeación de las clases para su desarrollo de esta misma? La importancia de la clase, de la planeación de la clase, radica en que dependiendo del diseño y organización de esta, se puede garantizar el éxito del aprendizaje de los estudiantes, así como también se va a tener en cuenta una evaluación para poner en práctica planes de mejoramiento. ¿En qué metodología se basa usted para planear su clase? La metodología que utilizo, me baso para el desarrollo de mis clases, es a partir de la constructivista, de la metodología constructivista, que tiene en cuenta el quehacer de los estudiantes y también la puesta en práctica para que ellos puedan desarrollar sus propios conocimientos. Como pregunta número 9, le voy a preguntar, ¿qué estrategias de enseñanza emplea en el desarrollo de la clase? Para el desarrollo de mi clase, empleo estrategias como la experimentación, también tengo en cuenta actividades de saberes previos, las actividades cooperativas, otra estrategia que es la indagación. Todas ellas basadas en la construcción del conocimiento por parte del estudiante y como docente realizo una orientación, una guía para la construcción de ese conocimiento. De acuerdo con su práctica pedagógica, ¿qué estrategias cree usted que ha sido más significativa para sus estudiantes?
La estrategia que considero que ha sido más significativa para mis estudiantes es la experimentación, porque con ella los estudiantes ponen en práctica muchos procesos de aprendizaje y también los estudiantes pueden tener una idea o una analogía de estos conocimientos en su entorno. Entonces, es más fácil para ellos poder evidenciar el conocimiento de manera práctica y así lograr la construcción de un saber científico más estructurado. Profesora, ¿usted cree que las estrategias didácticas que se emplean para desarrollar en su área deben estar en constante innovación? Sí, claro, por supuesto. Las estrategias que se llevan a cabo en mi área, como es la de ciencias naturales, deben estar en constante innovación y reestructuración, porque asimismo como la sociedad cambia, la educación tiene que cambiar y debe adaptarse a los actuales modelos de enseñanza y concepciones que se van desarrollando en los contextos. En su clase, ¿usted ha implementado estrategias didácticas innovadoras para llevar a cabo procesos de enseñanza en su área? Sí, claro, sí he llevado prácticas innovadoras, estrategias innovadoras para el desarrollo de mis clases en el área de ciencias naturales. ¿Cuáles son estas estrategias? Bueno, una que le podría nombrar se llama aula invertida. En mi caso he desarrollado o he puesto a disposición de los estudiantes herramientas tecnológicas, en este caso la creación de códigos QR, para que el estudiante tenga acceso a esa herramienta y se motive para visualizar videos, imágenes y pueda tener una activación de ciertos conocimientos o de ciertos saberes previos, los cuales se deben reconocer antes de llegar a la clase como tal. Y después ya se da, cuando se desarrolla la clase, se da la construcción de la nueva temática o el estudio de la nueva temática. Con ello también se consigue el análisis, la socialización de los saberes previos del estudiante y cómo el estudiante transforma su conocimiento a través del estudio de dichas temáticas puntualmente. En su quehacer diario, en la práctica, ¿cree usted que la educación ha evolucionado? En cuanto a si la educación ha evolucionado o no, depende del enfoque que tenga el maestro, cómo él lo vea y cómo desarrolle su práctica. Si, por ejemplo, el maestro desarrolla su práctica pedagógica con esas estrategias innovadoras, obviamente va a tener una evolución de este proceso. Pero si el docente desarrolla unas prácticas con estrategias únicamente transmisionistas, entonces no veremos ninguna evolución en estos procesos de enseñanza. ¿Será que el sistema educativo colombiano permite el libre desarrollo educativo? Pienso que el sistema educativo en sus lineamientos nos da cierta libertad en cuanto a la puesta en escena de estrategias y metodologías de enseñanza, pero hay ciertas condiciones que maneja este sistema, los cuales son los lineamientos y estándares para cada área. Estos son a nivel global, que no tienen en cuenta, mejor dicho, no tienen en cuenta el contexto de las comunidades educativas y tampoco generan ciertos ajustes para cada región. Por ejemplo, en nuestro país, la verdad no podemos impartir una educación propiamente colombiana con total libertad, sino que estamos ajustados a parámetros globalizados.
Como última pregunta y dando finalización a esta entrevista, ¿qué tan importante cree usted que es llevar a cabo todos los contenidos de su área? Bueno, si bien es cierto, es muy importante todos los contenidos que nos plantea estándares académicos. En mi área, la verdad, no me enfoco totalmente en llevar a cabo de manera estricta todos los contenidos o en un orden estricto, sino que le doy más importancia a cómo estos aprendizajes en los estudiantes los pueden llevar a la práctica y cómo se conectan ciertos saberes con su entorno. Esto para mí es más importante que una estructura o cantidad de contenidos que se lleven a cabo. Bueno, así damos finalización a esta entrevista semiestructurada de la profesora docente Quiroz. Agradecemos por su tiempo y por haber concedido esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Tomás. También me pareció una entrevista muy bien estructurada. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Gracias, profesora Sandra.